Hey, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una cosa que tenía mucho tiempo pendiente, y es estadísticas de los mundiales, donde más nos vamos a centrar, sin duda, es en las finales de los mundiales, en los partidos que deciden quién es el campeón. Aunque hablaremos también de estadísticas del resto del mundial. Y es un vídeo que quería hacer mucho porque quería saber cuál era el campeón más jugado en toda la historia de las finales de los mundiales. Y ya lo sé, pero además he encontrado otras curiosidades que os pueden interesar. Y bueno, la coña de las gorras, literalmente me estoy quedando sin gorras para ponerme en la cabeza. Yo ya no sé qué voy a hacer. El próximo día voy a venir con una taza de váter en la cabeza. El primer facto es que se han jugado 113 personajes en todos los mundiales de League of Legends en solo las finales, los cuales han sido 45 mapas. En los 45 mapas que se han disputado desde 2011 hasta 2022 se han jugado 113 campeones. No los voy a enumerar todos, pero vamos a ver algunos de ellos. 26 de ellos se han jugado solo una vez. Otros 16 se han jugado 2 veces. 16 se han jugado 3 veces. 11 campeones se han jugado 4 veces y otros 11 se han jugado 5 veces. 9 campeones se han jugado 6 veces. Y ya entrando en el top de los más jugados, vamos a ver los campeones que se han jugado 7 veces. Los cuales han sido Caitlyn, Jax, Viktor, Alistar, Yana, Sona y Ashe. El único campeón que se ha jugado 8 veces ha sido Leona. Y los 3 campeones que se han jugado 9 veces han sido Varus, Gragas y Thresh, donde 5 de las partidas de Varus han sido en el último mundial de 2022, por el AD Carry de T1, Gumayusi. Luego tenemos a Ryze, Ezreal y Graves con 10 partidas. Al igual, otros 3 personajes tienen 11 partidas, Orianna, Jarvan y Lulu. En segundo puesto, con 12 partidas, está Jhin. Y el primer campeón, el campeón que más se ha jugado en la final de los mundiales, en las últimas partidas del mundial, el campeón que más veces se ha elegido para intentar ser el que corone a un equipo ha sido Lee Sin, con 16 partidas. Pero también, aparte de los picks, también están los bans, donde vemos obviamente los personajes que dan más miedo en el meta, los personajes que nadie quiere enfrentarse a ellos. Donde, como curiosidad, Yuumi ha sido baneada en todas las finales de mundial en 2 ocasiones. Ha sido baneada en todos los mapas de un mundial en todas las ocasiones. Ha habido 2 finales donde Yuumi ha estado baneada en cada una de las partidas que se han jugado en la final. Otros campeones que han logrado este hito han sido Gunplank y Mordekaiser. También ha estado Lucian y LeBlanc en algunos otros, pero el más sonado es Yuumi, ya que lo ha hecho en 2 mundiales distintos. En este caso, los bans son menos que los campeones piqueados, ya que al principio eran 3 bans por equipo, siendo 6 por partida, y no como los campeones que eran 5-5, por lo cual 10. Así que tendremos menos bans que picks, porque hasta 2017 eran solo 3 bans por equipo. Hay 24 campeones que fueron baneados una sola vez. 22 campeones fueron baneados 2 veces. 12 campeones fueron baneados 3 veces. 11 campeones fueron baneados 4 veces. 6 campeones fueron baneados 5 veces. Y entrando ya en el top, en el podio tenemos a Sejuani, Gunplank y Jarvan con 6 bans en toda la historia de las finales de los mundiales. Alistar, Shen, Qiyana, Kalista y Rakan con 7 bans. Twisted Fate como el único con 8 bans, Akali, Renekton y Ashe con 9 bans, Ryze y Yuumi se quedan con 10 bans, donde Yuumi estuvo 5 veces en cada una de las 2 finales donde estuvo pero baneada, Nidalee y Syndra entran con 11 bans, el segundo puesto lo comparten Lee Sin y Jayce con 13 bans, y el campeón más baneado ha sido Lucian con 14 bloqueos. Lee Sin es el campeón con la presencia más alta en finales de mundiales. Entre picks y bans ha tenido 29 apariciones. Bueno, aquí os dejo el Excel para que le veáis todo a mano. Tenéis ahí todo contadito. Y ahora vamos con unos factos en cuanto a las posiciones en las que han jugado algunos campeones en los mundiales. Pero tampoco hay nada raro si hablamos solo de las finales. Tenemos a Malzahar y Rand jugados en el primer mundial por Xpeke en top, ya que en aquel momento Xpeke jugaba en top lane y había un meta de magos en top. Luego tenemos en el segundo mundial a Taipei Assassins, los cuales jugaron un support en la 4ª partida para ganar y llevarse el mundial. Además de que hubo un tiempo en el que hubo meta de Camille Jungla, donde se jugó Invictus Gaming en la final contra Fnatic, una Camille Jungla, y ganó. Además tuvimos al Pyke y Tristana medio de G2 contra Dwinby, jugándose un Nautilus medio. Un matchup de medio muy raro por aquel momento. Y la verdad es que ha habido muy pocos campeones raros en las finales de los mundiales. Ni siquiera pudo salir la Miss Fortune Support que hacía counter a Zyra, porque en ese mundial o Zyra no se jugó en esas partidas o se baneó Miss Fortune, por lo cual no salió nunca como counter de ese campeón. Ahora vamos a ver los campeones que más han aparecido en los mundiales, ya sea tanto piqueados como baneados. En el primer mundial los campeones con más presencia fueron Nunu con 27 partidos, donde fue piqueado en 18 y baneado en 9. Seguido de Alistar con 25 partidos, donde fue piqueado en 13 y baneado en 12, y Rumble con 23 partidos, piqueado en 2 y baneado en 21.
En el Mundial de la temporada 2 tenemos al Real con la mayor aparición de todo el Mundial, 28 partidas, piqueado en 24, baneado en 4, seguido de Haize con 26 partidas, piqueado en 12, baneado en 14, y Shen con 24 partidas, piqueado en 18, baneado en 6. En la temporada 3, el asesino Zed fue el campeón que más apareció, apareciendo en el 100% de las partidas jugadas, siendo estas un total de 63 partidas, donde solo fue piqueado en 11 y baneado en 52. Seguido de otro ninja, Shen, con 61 partidas, donde solo fue piqueado en 26 y baneado en 35. El tercero fue Corki, con 59 partidas de presencia, jugando 33 y siendo baneado en 26. Si llegamos a 2014, vuelve a aparecer otro personaje con un 100% de presencia, donde estuvo baneado en 73 partidas y piqueado en 5, Alistar, que apareció en las 78 partidas jugadas en el Mundial. Seguido de Zilean, con 75 partidas, jugado 13 y baneado en 62, y Lee Sin, jugado en 43 y baneado en 29, con 72 apariciones. Empatado con Maokai, también con 72 apariciones. 27 picks, 45 bans. En 2015 tendríamos un meta muy dominante de los colosos, con un Gunplank con 100% de presencia, 4 partidas jugadas, 69 baneado. Luego estuvo Mordekaiser con un 98,6 de presencia, 4 partidas jugadas, 68 baneado y una donde no apareció ni jugado ni baneado, 72 partidas en total que apareció. Y después tenemos a Elise con 71 apariciones, 39 picks, 32 bans. En 2016 el campeón más dominante y temido fue Nidalee, 77 partidas, 100% de aparición, 66 bans y solo se jugó 11 veces. El siguiente fue Syndra, con 75 partidas de aparición, 59 bans y 16 picks, seguidos de Olaf y Karma. Olaf con 36 picks y 23 bans y Karma con 42 picks y 16 bans. Para 2017 seguiríamos con la tendencia de un campeón con 100% de presencia. En este caso, Kalista estaría baneada las 80 partidas del Mundial. Ningún jugador podría seleccionarlo. Primera vez en la historia de los mundiales que un campeón era baneado el 100% de las veces. Le siguieron muy de cerca Sejuani y Jarvan, con 79 apariciones los dos. Sejuani siendo piqueada 44 veces y 35 bans, y Jarvan 42 veces y 37 bans. En 2018 también tendríamos campeones muy dominantes, pero ya no habría un 100% de presencia. Aatrox estaría en 76 partidas, 31 partidas jugadas y 45 baneado. Alistar en 75 partidas jugaría solo 28, estando baneado en 47. Y Urgot con 73 partidas jugaría también en 28, estando baneado en 45. En 2019, Pantheon sería el segundo personaje en toda la historia de League of Legends en ser baneado en el 100% de las partidas. En 77 partidas que hubo en el Mundial de 2019, Pantheon no se jugó ni una de ellas, pero estuvo baneado en todas. Luego estuvo Quillana presente en 71 partidas, 15 jugadas, 56 baneadas, seguida de Akali con 67 partidas, 21 jugadas, 46 baneadas. En 2020, Lucian sería el más dominante, apareciendo en 71 partidas, 60 bans, 11 picks, seguido de Graves con 70 partidas, 18 bans, 52 picks, y Ornn, 69 partidas, 40 bans, 29 picks. En 2021, el campeón más dominante sería Lee Sin, con 82 partidas de apariciones, 37 partidas donde fue jugado y 45 donde fue bloqueado. Seguido de Twisted Fate y Yume, con 80 partidas de aparición para los dos. Aunque Twisted Fate fue piqueado en 24 y baneado en 56, y Yume estuvo más baneada, 65 bans y solo 15 elecciones. En el último mundial hasta la fecha, 2022, recuperamos otra vez el 100% de presencia, para Aatrox, donde apareció en los 80 partidos jugados en el Main Event, 58 bloqueos, 22 partidas jugadas, seguido por Yume, 68 bloqueos, 8 piqueos. Y por último Sejuani, 72 partidas de apariciones, 42 blocks y 32 selecciones. Y bueno, con esto me despido del vídeo, así que nada, podéis dejarme en los comentarios ideas para los siguientes vídeos, aunque tengo bastantes. Si tenéis alguna idea que os puede interesar un poco más y que queréis que sea premiante, decídmela, y si tiene apoyo, le daré prioridad. Y nada, nos vemos en la próxima, un saludo, un besito, like, comentario, suscribiros, compartid y demás, y chao, chao, chao.